Bien, mis hermanos, siguiendo con nuestra serie de predicación de la carta de Pablo a los Efesios, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y vamos a continuar con la lectura bíblica que nos corresponde este domingo. Este domingo nos corresponde leer el versículo 7 y versículo 8 de la carta de Pablo a los Efesios. Y como lo hemos venido haciendo ya los últimos domingos, lo vamos a leer al unísono. Los vamos a leer todos juntos. Así que le vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Esta es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, le vamos a rogar a Él en esta oración que Él sea dirigiendo mi vida para poder predicarla con la dirección y en la iluminación de su Santo Espíritu, y sea también dirigiendo sus vidas para poder escuchar la palabra del Señor en este momento y que seamos todos alimentados por ella. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor y Salvador, delante de tu presencia estamos una vez más como hijos amados. Somos amados del Padre. Gracias, Señor, por esta tremenda verdad. Y venimos a ti, Señor, para pedirte que en esta mañana nos sigas alimentando con tu palabra, Señor. Hemos leído tu santa y siempre vigente palabra y esperamos que en este momento tú nos alimentes a través de ella, Señor. Estas grandes verdades, estas hermosas verdades que hemos leído en esta mañana, sean para nosotros de mucha bendición y de fortaleza en medio de este mundo en el cual estamos viviendo, Señor. Que al irnos de este lugar nos vamos con nuestro corazón henchido de gozo, sabiendo que somos amados, no tolerados, somos amados por ti, Señor, porque nos amas en la persona de tu Hijo Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esta carta a nuestros hermanos allá en Éfeso, es el mismo Espíritu Santo que está dirigiéndonos en esta mañana, y rogamos la dirección de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Te la pedimos humildemente y nos amparamos en los méritos santos y suficientes de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y gran Salvador. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos, por llegar hasta este día en la posibilidad de escuchar su palabra. Hemos estado deleitándonos todos estos domingos con esta hermosa carta tan profunda, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta que nos ha hecho salir con nuestro corazón henchido de gozo. Yo creo que el domingo pasado todos nos fuimos con este pensamiento: somos hijos amados, no tolerados. Yo pensaba que el Señor me toleraba nomás, pero Él me ama. Él le ama a usted. Y eso es maravilloso. Ahora bien, ¿cómo era el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta? Una repugnante maldad fue la característica en los días de Pablo. Los grandes esfuerzos que el mundo hacía en ese tiempo para mejorar la condición eran enteramente vanos. La humanidad se hallaba sin esperanza. La humanidad estaba completamente a merced de su propio corazón. Pablo, describiendo, podríamos decir, en una radiografía de aquella época, en una carta
al pueblo en Roma, al pueblo cristiano en Roma, él les dice en su carta, y quiero que me escuche con atención, esta es una radiografía del pueblo de ese tiempo. Pablo le escribe de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una radiografía de ese mundo en ese tiempo. Y no solamente de los que estaban fuera de la iglesia, porque Pablo le dice, y esto erais algunos de vosotros. Entonces, cuando vemos este listado de pecados que Pablo enumera en esta carta a los romanos, podemos darnos cuenta que para nuestro Señor no hay pecado chico. El pecado nos aparta de Dios. Porque si usted escuchó bien este listado de pecados que enumeré, hay pecados que a nuestro juicio parecen horribles. Un adúltero, un fornicario, un afeminado. Pero el Señor también le dice a través de Pablo, un idólatra, un avaro. Pecados que muchas veces para nosotros son tolerables, la avaricia, la idolatría, sin darnos cuenta. Pablo, en esta radiografía, lo pone en el mismo orden. Y dice que esto nos aparta de Dios. Incluso es más, en Efesios, en el capítulo 2, en esta carta que estamos empezando a estudiar, Pablo dice y enfatiza de manera más clara, dice que el hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Ahora, ¿esa era la condición del mundo de ese tiempo solamente? Es la misma condición en la cual estamos en el día de hoy. Esta condición de perversidad no ha cambiado hasta ahora, sino que es la que prevalece en nuestro siglo. Hoy día también se multiplican los esfuerzos para hacer del hombre una mejor persona. Siempre, en toda época, en todo siglo, el hombre ha intentado hacer de él una mejor persona. Se buscan medios, tales como, podríamos decir, eliminar los barrios bajos. Podemos, a lo mejor, rehabilitación de los infractores de la ley. A lo mejor también podemos mejorar las viviendas, ampliemos los parques, mejores lugares de recreo. Y así un sinfín de ayuda para tratar de sacar al hombre de su condición, que es una condición caída. Ayuda psiquiátrica para aquellos que tienen problemas de autoaceptación. Eso lo vemos mucho hoy por hoy. Hay quienes demandan mejores legislaciones. No, tenemos que poner más mano dura para que esto pueda cambiar. Hay otros que buscan establecer normas para no favorecer más a los criminales a expensas de la sociedad. Ahora bien, no es esto que esto sea malo porque sí, esto es necesario hacerlo. De hecho, en la carta a Timoteo, Pablo nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. El problema, mis hermanos, radica cuando perdemos el sentido de responsabilidad individual en el hombre. El problema radica cuando intentamos poner el foco de nuestra caída, el foco de nuestra miseria personal en otros. El problema está cuando, como en todos los tiempos, no solamente en el tiempo de Pablo, sino que también en este tiempo, buscamos por fuera lo que realmente tenemos adentro. Porque el corazón del problema que afecta al hombre es el problema que todo hombre tiene en su corazón. No sé si me entienden el juego de palabras. El corazón del problema que afecta al hombre es el problema del corazón del hombre. Porque el hombre sin Dios, por más que quiera mejorar su ambiente, por más que busque cualquier método que pueda tener éxito en la reivindicación de aquel hombre, todos estos se encontrarán con una triste realidad. El hombre tiene un corazón que de continuo se inclina al mal. El hombre necesita
Por tanto, una intervención sobrenatural para poder cambiar. El hombre no puede encontrar nada que esté dentro de él para poder cambiar de forma natural. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice la verdad de esto. El hombre está muerto a causa de sus transgresiones. El hombre está muerto a causa de sus pecados. Por eso que el hombre no puede cambiar. El hombre no puede y el hombre no quiere ir a Dios. Porque su naturaleza de muerte se lo impide. La naturaleza de muerte se lo impide. Pablo también, si queremos ahondar más en el pensamiento de Pablo, él le escribe una carta a los romanos y los romanos les dice, y como ellos no aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Podemos decir que la radiografía del hombre sin Dios es completamente oscura. Es terrible la condición del hombre sin Dios. David reflexionaba acerca de esto y decía, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando nosotros comprendemos esto, cuando el mundo llegase a comprender esto, recién ahí se puede dar cuenta que para que el hombre pueda mejorar su condición, necesita más que una rehabilitación social. El hombre necesita más que una rehabilitación laboral. El hombre necesita algo más que la mejora de su entorno. El hombre necesita algo más para poder salir del círculo vicioso que lo lleva a pasos agigantados y completamente ciegos al infierno mismo. El hombre necesita entender que él es un esclavo del pecado. Y en esa condición de esclavo necesita saber que no hay forma alguna de salir de esa esclavitud. Necesita que alguien externo, alguien que tenga una fuerza sobrenatural, lo pueda rescatar de su vana manera de vivir. El hombre está completamente a merced de su dueño en el pecado, porque el hombre está a merced del diablo mismo. Y el hombre podría vivir eternamente así, muriendo y pasando a la eternidad completamente perdido, si no fuera porque Dios, en la eternidad pasada, tenía preparado un plan perfecto, un plan maravilloso, un plan que era la única forma que podía rescatar al hombre de su vana manera de vivir. Porque por sus propios medios no había forma alguna de lograrlo. Esto tenía que ser un acto sobrenatural, un acto fuera de este mundo, un acto en el que Dios, solo por el afecto de su voluntad, pudiese tomar el plan perfecto de salvación. Y Él puso a su Hijo en un precio inalcanzable para nosotros, para poder realizar el rescate por nuestras vidas. Un precio extremadamente alto que ningún esfuerzo humano podría llegar a igualar. El único camino, la única salida, se llamaba Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este maravilloso acto de amor fue realizado por nuestro Dios para que usted y yo pudiésemos tener en Él, como dice Pablo ahora en esta carta, redención. Qué maravillosa es la redención. La redención es uno de los temas principales y centrales en la Biblia.
En el Nuevo Testamento podemos encontrar 6 términos que hacen mención a este término de redención, pero el término que aquí estamos hablando es un término que habla del pago del rescate para liberar a la persona de un yugo, en especial de la esclavitud, es decir, liberar a una persona que se había convertido en propiedad de otra. Podamos entender esto. Nosotros éramos propiedad de otro. Fue necesario que alguien nos redimiese. En el tiempo del Nuevo Testamento, mis hermanos, la esclavitud era algo muy habitual. El Imperio Romano, en ese tiempo se cuenta que había alrededor de 6 millones de esclavos. Por lo tanto, ir a comprar esclavos, que era una actividad comercial lícita, se había desnaturalizado a tal punto que yo podía ir a comprar esclavos como quien dice, voy a la feria, voy al mercado a comprar muebles, ropa. Se había desnaturalizado de esa manera porque el hombre no tenía valor y podía llegar a ser esclavo. Ahora, ¿por qué causales podía llegar a ser esclavo el hombre? Investigando, pudimos darnos cuenta que el hombre podía llegar a ser esclavo por 3 motivos. El primero, por conquista. Un pueblo derrotado tenía la capacidad de someter a otros a la esclavitud. El segundo, por nacimiento. Padres esclavos tenían, por ende, hijos esclavos. Y el tercero, por deuda. Una deuda que se tornaba impagable terminaba sometiendo al deudor a la esclavitud. Permiso. Si pudiésemos nosotros hacer un paralelo con la vida espiritual, podríamos decir que el hombre es esclavo del pecado no por una de estas 3 causales, sino que por las 3 causales. El hombre es esclavo por conquista, porque en el huerto del Edén el hombre que había sido puesto para labrarlo y guardarlo, oyó la voz de la serpiente por sobre la instrucción divina. Y el hombre fue derrotado en el huerto del Edén. Y el pecado entró a la humanidad completa. Segundo, el hombre también es esclavo por nacimiento porque heredamos el pecado de nuestros padres. Ya lo dije, como dijo David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Pablo de alguna manera lo clarifica aún más en Romanos capítulo 5 y dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también por deuda. La carta a los Colosenses en el capítulo 2 nos dice de manera muy clara, teníamos una deuda por ley que nos era contraria y nos condenaba. Por lo tanto, el hombre es esclavo por todas las causales que pueda ser, el hombre es esclavo del pecado. En esa naturaleza de perdición estábamos sin Dios. En esa naturaleza de perdición estábamos completamente a merced de nuestros pecados y caminando a pasos agigantados, mis hermanos, sin siquiera inmutarnos a un desenlace fatal. Íbamos a la muerte completamente esclavizados y para ser condenados por la eternidad. En esa condición fuimos alcanzados. En esa condición llegó a nosotros la buena noticia del Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio que hasta el día de hoy se sigue predicando? La buena noticia es que siendo esclavos, Jesús nos amó. Sí, mi hermano, usted era esclavo y Jesús lo amó. Yo era esclavo y Jesús me amó. Y porque nos amó, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de redención, que era el precio más alto impuesto por algún esclavo. El precio de redención era el precio que solamente Él podía pagar. El precio de redención era su propia sangre. Gloria a Dios por su sangre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por este plan tan maravilloso de redención.
Como dice Pablo, hablando del Redentor, del amado del Padre, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La sangre de Jesucristo fue el precio de nuestra redención. Y era necesario que así fuese. Porque todo rescate de un esclavo se debía hacer según el precio que se fijase por el rescate de este esclavo. El concepto del redentor humano era algo muy presente en el Antiguo Testamento. Todos tenemos en mente la vida de Oseas, cómo terminó rescatando a su mujer del mercado de esclavos. Pero también podemos fijarnos en la vida de Ruth, en la vida de Noemí, en la vida de Booz, como un redentor. El redentor tenía que tener 3 condiciones para poder ser un redentor. Primero, debía tener un vínculo familiar con la persona que necesitaba la redención. Segundo, debía estar en capacidad de poder pagar el precio y también estar dispuesto a hacerlo. Y tercero, no podía tener deudas, no podía ser esclavo, ni tampoco estar muerto. Así que, así como Booz encajaba perfectamente en esta descripción, cumpliendo los requisitos para liberar a Ruth y a Noemí de su angustia, este mejor Booz, que es Jesucristo nuestro Señor, cumple todos los requisitos a la perfección. Él es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios por ello. Él está dispuesto a redimirnos solo por su amor. Y Él tiene su preciosa sangre para pagar nuestro rescate. Bendito sea su redención. Bendito sea su amor. El precio que Él pagó por nosotros es inalcanzable, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice, Pedro lo clarifica de esta manera, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios por Jesús. Jesús no nos redime por una vida sin pecado, que sí, la tuvo. Él no nos redime por su ejemplo moral, que sí, lo es, sino solo por su muerte en nuestro lugar. Sangre, la intachable vida de nuestro Salvador, que se sujetó en completa obediencia al plan divino, en cumplimiento perfecto a la ley de Dios, lo preparó como este cordero sin mancha, como este cordero sin contaminación, para cumplir con la máxima divina. La máxima divina decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por eso que sabemos que solo por la sangre de Él podemos ser librados. Solo por su sangre. Spurgeon decía de la siguiente manera, observa, no es redención por su poder, es por su sangre. No es redención por su amor, es por su sangre. La redención es solo por la sangre de Jesucristo. Y cuando pensamos en este plan perfecto, en este maravilloso plan de salvación trazado desde la eternidad pasada y narrado con tanta claridad en el Antiguo Testamento, y a este lado de la cruz, entendiendo que todos esos sistemas de sacrificio que conocemos, hemos ido conociendo en el Éxodo, en el Levítico, todos fueron instaurados por causa del Redentor. Todos fueron instaurados por causa del amado. Todos fueron instaurados por causa de Cristo, porque al Hijo de Dios le costó su propia sangre rescatarlo a usted y rescatarme a mí del mercado esclavista del pecado. Gloria a Dios por su misericordia. Qué bendito es nuestro Salvador. El autor a la carta a los Hebreos lo dice con una meridiana claridad, y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque es mucho más entendible. Miren lo que dice en el capítulo 10, Hebreos del 1 al 7, Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año,
pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban su pecado año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrenda por el pecado, escuche bien, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Gloria a Dios. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otra ofrenda por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me has dado un cuerpo para ofrecer. Podemos ver entonces que Belén está completamente conectada con el Gólgota. Qué maravilloso plan de salvación. Belén está completamente conectado con el Gólgota porque Jesús nació para morir. No había un plan B. Este era el plan perfecto trazado desde la eternidad pasada y era el plan único pensado por su redención y por mi redención. Por eso ahora podemos entender con claridad el anuncio de los ángeles a esos pastores que estaban cuidando el rebaño afuera de Jerusalén, cuando le dicen: no temáis. Aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Escuche esto, mis hermanos, y piense por favor conmigo. Ese niño estaba en pañales, pero él ya era el Salvador. Él no sabía emitir ninguna palabra todavía, pero él ya era nuestro Señor. Gloria a Dios por su Hijo amado. Horacio Bonar, que es un pastor presbiteriano escocés del 1800 más o menos, dice lo siguiente. Quiero que pongan atención. Mire qué hermoso y qué poético lo que dice. No desprecien a Belén. No lo pasen de lado. Vengan. Vean donde reposa el niño. Miren el pesebre. Allí está el cordero para el holocausto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas pequeñas y tiernas manos serán heridas. Esos pies que todavía no han pisado sobre esta dura tierra serán clavadas en el madero. Ese costado será herido por una lanza romana. Esa espalda será azotada. Esa mejilla será golpeada y escupida. Esa frente será coronada de espinas, y todo por los pecadores. ¿No es esto amor? ¿No es esto el gran amor de Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Padre por su plan perfecto de redención. Gloria al Hijo por su preciosa sangre derramada, y gloria al Espíritu Santo porque Él nos convence de pecado. Y al convencernos de pecado, corremos en arrepentimiento y fe delante de Él. Y dice su palabra: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué dicha más grande para el hombre es poder comprender el costo tan grande de la redención. Qué gloria más excelsa para el redimido es saber que todos sus pecados han sido perdonados. El día santo más grandioso en las fiestas religiosas en Israel era el día de Yom Kippur. Era el día de la expiación. En aquel día el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos. A uno lo degollaba, estos tenían que ser sin defectos, sin mancha, lo degollaba y el altar era rociado con su sangre como un sacrificio. Al otro, el sumo sacerdote lo tomaba, lo sacaba fuera del campamento, ponía sus manos sobre él
de alguna manera transmitiendo todos los pecados del pueblo sobre este animal y lo llevaba lo más lejos del campamento al desierto de tal manera que nunca pudiese este animal encontrar el camino de regreso. El significado alegórico de esto era que todos los pecados del pueblo se iban con el animal para nunca más volver a ellos. Y eso se empleaba también como un término legal que hacía referencia al pago o cancelación de la deuda o a la concesión de un indulto. No obstante, la realidad era, mis hermanos, que por hermoso y significativo que este acto fuese, se tenía que repetir año tras año, y esto los israelitas lo sabían muy bien, porque era solo una ilustración de lo que Dios y nada más que Él haría en el día señalado en su Hijo, en la cruz, en el amado. Es significativo ver cómo los profetas en el Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, profetizaron acerca de aquel día que vendría. Es significativo ver cómo el Espíritu Santo a través de los profetas le tiraba destellos a ellos porque vendría un día en que el pecado sería quitado. Qué gloria para nosotros estar a este lado de la cruz y mirar y entender todo lo que ha pasado. Pero yo quiero que me acompañe y nos deleitemos en la inspiración del Espíritu Santo para los profetas de aquella época cuando profetizaban de aquel día que había de venir. Mire lo que dice Zacarías en el capítulo 3, versículos 8 y 9. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire ahora lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mire lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios más grande es el que tenemos nosotros? Él nos perdona y se olvida para siempre de nuestros pecados. Por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo, en un sentido literal, tomó los pecados de todos nosotros, los puso sobre su propia cabeza a fin de poder llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podrían regresar. Este es el alcance, mis hermanos, que tiene el perdón de pecados. Este es el alcance del perdón. El verbo perdonar significa quitar. Cristo murió para quitar nuestros pecados, para que nadie más pueda acusarnos. Nadie nos puede acusar delante del Padre porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Como dice Pablo a los colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El perdón en el amado es algo inmerecido, pero es gratuito y completo. Nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Nuestros pecados han sido quitados para siempre. Deleites en esto, mi hermano. Qué maravilloso es poder presentarnos todos los días delante de nuestro Padre y saber que nos mire en la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es poder arrodillarnos todas las mañanas y saber que Él nos ama como ama a su Hijo amado. Gloria a Dios por esta gran verdad. Y esto es posible solamente según las riquezas de su gracia. Gracias
a la manifestación definitiva e infinita del amor de Dios hacia nosotros. Pablo, entendiendo el alcance de esta gran verdad, nos confirma que la inmensidad de este perdón es sólo posible por este acto libre y soberano de nuestro Dios para con su pueblo. Es un acto de amor inagotable, algo que va más allá de nuestra capacidad para comprender o entender. El Padre nos perdona conforme a las riquezas de su gracia. Esto tenemos que entenderlo, mis hermanos. Es conforme a la riqueza de la gracia que es inagotable. Es conforme a la riqueza de la gracia de un Dios eterno. Por lo tanto, su gracia es eterna. Si yo pudiese tratar de graficar, encontré un comentario de William Hendrickson al respecto que lo dice de la siguiente manera. Permítame que se los voy a leer. Imaginemos a dos personas muy ricas. Al pedirle que contribuyan a una buena causa, ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable muy lejos de lo que de él se esperaba. Este da de sus riquezas, pero no da conforme a ellas. El segundo es muy generoso con sus donaciones y da un monto sorprendente. Este está dando conforme al monto de su fortuna, es decir, está dando conforme al monto de sus riquezas. Esa es la diferencia. La gracia en este caso sobrepasa cualquier dimensión del pecado. Por eso que la libre oferta del Evangelio puede ser predicado en cualquier lugar. No vamos a quedar nunca cortos ofreciendo la libre oferta del Evangelio a un pecador. Podemos pararnos en el patio de una prestigiosa universidad a decir, Cristo salva, pero también podemos ir a la celda del castigo de un reo que está ahí rematado por la más terrible de los pecados, el más terrible de los criminales. También le podemos decir, Cristo te salva, porque la gracia es inmerecida y es sobreabundante. Gloria a Dios por su gracia. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:32, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque el amor de Dios no escatimó nada de lo que tenía, porque lo entregó todo. Él dio conforme a las riquezas de su gracia, porque Él nos dio a su Hijo amado. Porque Dios da siempre conforme a su gracia, que es inagotable e infinita. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, ¿qué alabanza hay en el corazón de aquel que sabe que sus pecados han sido perdonados? ¿Qué agradecimiento hay en aquel que sabe que aunque Dios le conoce, aún así está dispuesto a perdonarle? Y pensaba yo en la vida de Pablo. Pablo, un blasfemo, un perseguidor, un asesino, un rebelde. Una vez que él fue alcanzado por esta gracia inagotable, por este don inmerecido cuando iba camino a Damasco, dedicó su vida a la predicación de esta gran verdad. Pablo en su vida era un reflejo de la gracia que lo alcanzó. Pudo decir a los hombres desfigurados por el pecado, al igual que él, una vez que esta gracia lo alcanzó, en Cristo hay esperanza. Porque Pablo dio de gracia lo que por gracia había recibido. Entendió que este evangelio debe ser predicado en todo lugar y no mirando la condición del hombre. Porque nosotros lo entendemos ahora. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso que Pablo lo entendió de tal manera que dedicó su vida, entregó su vida a predicar esta gran verdad. Pero a pesar de esta fructífera vida evangelística de Pablo, él siempre se mantuvo humilde y aterrizado porque el Espíritu de Dios le daba testimonio que no era él. Él decía, no soy yo, sino que la gracia de Dios en mí. Y eso lo podemos ver en sus escritos. Esto lo repasamos tiempo atrás, pero viene muy como anillo al dedo para poder meditar también en cómo la gracia de Dios sostuvo a Pablo. En el año
entre el 53 y el 56 le escribió a los Corintios y les decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Entre el año 60 y el 62 le escribe a los Efesios y ahora le dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y ya casi al final de su carrera, entre el 62 y el 66, él le escribe a Timoteo y le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y más adelante le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Vio la evolución de Pablo? Primero dice que es el más pequeño de los apóstoles. Pasando los años escribe y dice, yo soy menos que el más pequeño de los apóstoles. Y cuando ya estaba a punto de partir, dice, de los pecadores, yo soy el primero. Pero Cristo tuvo misericordia de Pablo, así como ha tenido misericordia de nosotros. Porque mientras más comprendemos este bendito atributo de Dios, más aprendemos a conocernos también a nosotros mismos y nuestra incapacidad para alcanzar algún tipo de justificación por nuestras obras. Y eso hace que toda nuestra vida descanse por completo en esta riqueza que es su gracia, desbordante, inmerecida, impagable. Y esta gracia solamente la podemos comprender porque en su misericordia Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. No hay forma alguna que el hombre sin Dios pueda comprender estas verdades. Porque es tan grande este mensaje, es tan grande este misterio, que solamente Dios el Padre, al darnos a Cristo, hace comprensible este mensaje, iluminando nuestras mentes antes entenebrecidas por el pecado. Mientras somos esclavos del pecado es imposible que podamos entenderlo, pero cuando Cristo aparece en nuestras vidas, como dijo Pablo, nos da la mente de Cristo y podemos comprender esta gran verdad para gozarnos en su presencia, convirtiendo antes que era en una locura, en poder de Dios y en sabiduría de Dios. Dios no solamente nos perdona, Dios no solamente aleja de nosotros el pecado que nos corrompe, sino que aparte de esto, su presencia nos lleva a entender lo suficiente que es para nosotros. Con Él lo tenemos todo y podemos vivir día tras día reflejando su voluntad, porque Él nos da con generosidad los medios para entender su palabra y también para obedecerla. Esto, mis hermanos, es solo misericordia. Esto es solo gracia de parte del Señor. Un hombre sabio, pero sin Dios, dijo en el siglo XX, era un filósofo francés que decía, el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos en este diminuto grano de barro que da vueltas sin parar en el espacio infinito? No tengo la más remota idea, decía él, y estoy convencido que nadie tiene la menor idea. Esto lo decía un hombre sin Dios. Aunque pensamientos como estos son a menudo aplaudidos en ambientes sin Dios, nosotros tenemos que entender qué nos dice la palabra de Dios acerca de ellos. Leo Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. No es de sorprenderse entonces que aquellos que no reconocen que Dios existe y mucho menos confíen en Él y le sirvan, no tengan la más mínima idea acerca de qué son en realidad la vida, el universo y la eternidad. Pero qué gloria es para Dios que hombres comunes como usted o como yo podamos llegar al conocimiento de esta gran verdad. Qué gloria es para Dios que esta suprema verdad sea para nosotros tan clara porque Él así lo quiso. Es imposible no acordarse
de aquella oración de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10, cuando dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué maravilloso es poder entender esta gran verdad. Me acordaba mientras estudiaba esto de una experiencia que cuando niño la escuché y me quedó muy marcado con respecto a cómo Dios le da gracia y sabiduría a sus hijos. Y la experiencia más o menos era así. Un hombre que trabajaba en una empresa como junior, un puesto menor dentro de lo que mira el escalafón humano, fue interpelado por su jefe, un hombre arrogante, un hombre muy sabio según el mundo, y queriendo avergonzarlo delante de la gente le dice: Oye, ¿con cuánto paño podemos hacerle un traje a Dios? Y este hombre, hijo de Dios, con mucha sabiduría, le dice: Yo creo que en unos 2 o 3 metros podríamos hacerle algo. Y él, tratando de reírse y dejarlo en ridículo, dice: Pero ¿cómo, hombre? Si ustedes dicen que Dios lo llena todo, incluso hay un versículo bíblico que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y este hermanito creo que le dice: Sí, pero también hay otro versículo que dice: Así como se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que si usted viste a un pequeño, está vistiendo al mismo Señor. Dice la historia que yo me recuerdo que fue de tanta gracia esta sabiduría que el Señor le dio a este hombre que, siendo un empleado de la empresa, se ganó una vestimenta por mucho tiempo. Creo que 2 veces al año le hacía un traje. Fue un recuerdo que tuve cuando yo era niño, pero de alguna manera Dios siempre nos saca en victoria. Esa es una gran realidad. Terminando de ver ya estos 2 versículos, mis hermanos, en el día de hoy, yo espero que el Espíritu Santo de Dios nos haga reflexionar sobre esto. Tanto a los que hemos sido llamados solo por su gracia, pero también yo quiero que reflexionen aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos que no tienen la seguridad de salvación. Porque esto es muy claro, mis hermanos. En esto no hay doble lectura. Usted tiene un dueño. Todos los que estamos aquí en este día tenemos un dueño. Nadie es neutro. ¿Usted le pertenece al Señor? ¿Usted le pertenece al diablo? Esto es una gran verdad. Esto es una realidad. Nadie puede vivir una vida neutra. Usted tiene un dueño. Y si usted hoy es esclavo del pecado, yo le quiero decir que hoy, en esta mañana, está aquí su Redentor. En esta mañana está aquí aquel que pagó un precio muy alto por su libertad. Y si usted viene a Él en arrepentimiento y fe, nadie podrá decir que no, porque Él es el dueño de todas las cosas. No se vaya esta mañana de aquí sin tener un encuentro personal con Él. Él gratuitamente, en la cruz del Calvario, pagó el rescate por usted y por mí. Gratuito para usted, pero un costo más alto para Él porque dio su propia vida, su propia sangre. Que el Señor le bendiga y pueda entender este mensaje. Pero a todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que el Señor nos haga humillarnos delante de su presencia y adorarle con devoción. Que podamos entender este maravilloso plan divino y correr a contárselos a otros. Todos tenemos familiares que están lejos de Dios, pero esto debiera ser el aliciente para poder predicarles cada día con más ahínco y hacer lo que decía Spurgeon. Decía: nosotros somos mendigos diciéndoles a otros mendigos dónde encontramos pan. Hemos encontrado pan en este pan que vino del cielo para saciar nuestra hambre. Jesucristo, el amado del Padre, porque Él dio su vida por nosotros. Gloria a Dios por su redención. Gloria a Dios por la sangre derramada. Gloria a Dios por todo el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por la riqueza de su gracia. Gloria a Dios por su abundante sabiduría para poder comprender este maravilloso plan de salvación. Gloria a Dios por el amado. Y quiero terminar con la doxología de Pablo a los romanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos
Amén. Le invito a que oremos al Señor.